dice la escritura que la multitud, o sea, una multitud son miles o más de miles, ¿verdad? O son, como dijo alguien, son 1001, se mira uno y como 1000 atrás. Entonces, una multitud son de miles. La gente se amontonaba por escuchar las enseñanzas de Jesús. Acuérdense que el libro de los evangelios relata precisamente el ministerio de Jesucristo sobre esta tierra. Y era un ministerio impactante, hermanos. O sea, yo creo no ha habido hombres que se asemejen al ministerio que Jesús tenía. Y Jesús tenía bien marcado su ministerio. Él predicaba, enseñaba, libertaba y sanaba. Y dice la escritura que de entre todas esas cosas que pasaron, Jesús antes atrás, en un capítulo atrás, Jesús había calmado la tempestad. Jesús había dicho la parábola de la semilla, la parábola del grano de mostaza. Jesús había ido a un lugar que se llamaba Gadar y se había encontrado con unas personas que tenían serios problemas espirituales. Y la Biblia los identifica, o por lo menos los conocemos como los endemoniados de Gadar, un evangelio dice el endemoniado gadareno, porque radicaban en Gadar. Dice la escritura que esas personas que estaban con problemas serios espirituales y tenían legiones de demonios dentro de ellos, dice que hacían que esas personas vivían en sepulcros, y esas personas, dice la escritura, que se laceraban a sí mismas y los amarraban con cadenas y se reventaban las cadenas. Jesús venía de tener esa experiencia con esas mismas personas con problemas espirituales, pero resulta que cuando vieron a Jesús, se humillaron delante de Jesús, es más, se tendieron al suelo de Jesús, y ahí, antes que Jairo, esas personas, esos demonios, le rogaron a Jesús diciéndonos, déjanos meternos en un acto de cerdo. Señor les se los permitió, se metieron, y dice la escritura así, que los cerdos se agarraron y se tiraron en un acantilado. Las personas que tenían los problemas, los endemoniados o el endemoniado, quedó libre. Entonces dice que fue y le dijo el Señor que fuera y le contara a toda la gente y a sus de su familia, y entonces él se fue, hablaba y testificaba de cómo Jesús lo había libertado. Teniendo ese tipo de experiencia, Jesús dice, pasando otra vez Jesús, o sea que el Señor iba y el Señor venía. El Señor estaba en su territorio, pero dice, pasando otra vez Jesús a una barca, a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. O sea que Jesús había cruzado, se había encontrado con los gadarenos, pero el Señor volvió a regresar. Y cuando el Señor volvió a regresar, le sale al encuentro un personaje. Fíjense que es bonito, al menos es bonita la teología, el estudio bíblico, geográfico, pero es bonito cuando vemos cuando Jesús había llegado a esa misma orilla, y Jesús ahí llama a unos discípulos. Jesús luego va al otro lado, se encuentra con aquellos endemoniados, el Señor hace lo que tiene que hacer, hace su misión, y dice, regresando Jesús otra vez a la misma orilla de donde había llamado a los otros discípulos que compartí la semana pasada. Fíjense, hermanos, dice que llegando otra vez a esa orilla, le sale a Jesús un personaje, y este personaje es Jairo. Entonces, dice, se reunía alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Cabe mencionar, hermanos, que Jairo no es un personaje cualquiera. Jairo es un principal, y es alguien que es importante. Es un respetado líder religioso de una sinagoga en Cafarnaún, que administraba el lugar y supervisaba los servicios de esa sinagoga. Desesperado por la salud de su hija de 12 años, se postró ante Jesús para pedirle ayuda. Su historia destaca por el milagro y la fe inquebrantable narrados en el libro de los evangelios de Marcos y entre los otros evangelios. Narra su petición y su fe inquebrantable se ven reflejados
en acciones y en actos que él hace y en su historia que marca con Jesús, la petición que él tiene, el obstáculo que tiene para llegar a Jesús y la prueba de fe que él muestra y el milagro revelado de parte de Jesús para Jairo. Al ver Jesús a Jairo se arrodilló y le rogó que fuera a su casa a imponer la mano a su hija única, quien agonizaba. El obstáculo es que en el camino la multitud retrasó el paso en medio de los tumultos. Hay una cosa, hermanos, que a veces pasa, que yo he visto mucha gente, yo he tenido bastantes experiencias y he visto muchas personas, hermanos, que en el transcurso de un proceso pierden su fe. Sí, en el transcurso de un proceso, una ocasión me decía un tío mío, tío de sangre, me dice, cada vez que yo me he querido acercar a Dios, en lugar de que Dios me empiece a bendecir, me empiezan a pasar cosas bien feas. O sea, empiezo a tener problemas en el trabajo, empiezo a tener problemas financieros, quiero ir a la iglesia, empiezo a tener problemas en mi casa, problemas con los hijos. Mira, son tantos los problemas que mejor ya ni voy y me pongo a atender todos los problemas. Y otra vez lo quise volver a intentar y otra vez quise volver a ir a los caminos de Dios, quise ir a servir a Dios, a ir a un templo evangélico y no pude ir porque me pasaron a acontecer situaciones difíciles. Cabe destacar, hermanos, de parte de Jairo, cabe destacar la osadía de Jairo y la intención de su corazón de Jairo. Y yo creo que todos somos Jairo en algún momento de la vida. Cuando nosotros, hermanos, tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, yo creo que todos pasamos en alguna ocasión por una situación similar y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos una petición delante de Dios y ese es el proceso de Dios. Hay un proceso y el proceso puede ser que nos acontezca algo como le aconteció a Jairo en ese momento, pero miren, hermanos, yo admiro por supuesto la acción de Jairo de ir y buscar a Jesús, porque es un ejemplo de vida para nosotros, que en situaciones difíciles nosotros primeramente tenemos que buscar a Dios. Y entonces él, al ver que su hija no solamente estaba enferma, dice la escritura que su hija de Jairo agonizaba, hermano. O sea, él tenía una situación difícil en ese momento y su hija agonizaba. Y entre muchos personajes que se le aparecen a Jesús, este es uno también que relata la escritura. Y dice que Jairo vino, y esa es la palabra clave. Dice la escritura que le rogaba al Señor, le rogó al Señor. Y miren, hermano, no solamente no le rogó, no le pidió cualquier cosita, le rogó para que fuera a sanar a su hija, pero no nada más, no dijo, no fue como aquel centurión que tenía un esclavo enfermo, aquel capataz que tenía uno de sus trabajadores enfermo, que le dijo, tan solo di la palabra y con que tú digas la palabra, mi trabajador va a sanar. Y le dice el Señor, bueno, no he encontrado tanta fe como esta fe. Y le dice, bueno, pues ya está hecho. ¿Por qué? Pero Jairo va más allá de todas las cosas. Jairo le dice al Señor, ven conmigo, ven a mi casa. Y no solo quiero que vengas, quiero que me sigues y cuando lleguemos a nuestra casa quiero que le pongas la mano a mi hija para que mi hija sea sanada de su enfermedad, porque ella está muriendo. Hermano, no le está pidiendo una cosa como nosotros le pedimos. No le está pidiendo a Dios, no le está diciendo a Dios, a lo mejor en un golpe de suerte ahora sí me va a ir súper bien y mira, y ya lo demás. No, Jairo está siendo bien específico. Jairo quiere que Jesús vaya, que le siga, que digan, ahí va Jairo, uno de los principales de la sinagoga, le acompaña a Jesús, le acompaña a sus discípulos y va a sanar a la hija de Jairo. O sea, todavía es un hombre que tiene su fe, pero que sin que lleguemos a criticarlo como algo que estaba pidiendo mucho, veamos la osadía que él tiene de ir de la mano de Dios, de ir de la mano de Jesús, de ir a la par con Jesús. Y eso es algo que nos falta como humanos, como humanidad, hermanos, que es algo que nos falta a todos los humanos, yo creo. Esa parte de caminar a la par con Dios, esa parte cuando Jesús se le aparece a los caminantes de Maús y camina junto con ellos en el medio de la noche y no reconocen al Señor Jesús los caminantes
Pero la escritura dice y revela tajantemente que mientras caminaban y platicaban y le contaban de lo sucedido que había pasado, de que habían crucificado a un hombre y que ellos no sabían que era Jesús, dice la escritura que esos hombres, mientras iban caminando con él, mientras iban caminando con Jesús, sus ojos espirituales estaban siendo abiertos. Nosotros necesitamos caminar con Dios, hermanos. Nosotros necesitamos avanzar con Jesús. Nosotros tenemos que tener la inspiración de Jairo, de llamar a Jesús a nuestra vida y decirle y rogarle, ven a nuestro encuentro, ven con nosotros. Un ruego es una súplica y es una petición, pero también de humilde y es algo humilde y es algo ferviente que se hace para conseguir algo, hermanos. Si yo le pido con todo mi corazón, hermano, y con humildad, porque dicen que el dar está en el buen pedir, que en el pedir está el dar. Y dice la escritura que Jairo, no importando su posición y no importando su liderazgo, entendió que en ese momento necesitaba al maestro. Nosotros tenemos que entender que hay un momento de la vida que lo vamos a necesitar con todo nuestro corazón. Y es el momento que nosotros le tenemos que rogar, hermanos. Pero no, ya ven que les dije, no pasando a la crítica, que Jesús venga porque yo me merezco y porque yo hago cosas para Dios y Dios me debe esos favores. No, con un corazón humilde venimos delante de Dios como Jairo, humildes y humillados, no importando nuestro estatus social, no importando nuestras carreras académicas, no importando nuestras posiciones, nuestros títulos, nuestro consciente intelectual, sino sabiendo que hay alguien que sabe más que nosotros, que hay alguien que es más que nosotros, tomando nuestra corona y arrojándosela delante de él, sabiendo que nosotros no necesitamos eso, pero sí necesitamos a Dios. Va a haber un momento de la vida que sí lo vamos a necesitar. Implica un grado mayor de intensidad, de necesidad o sentimiento que una simple petición, a menudo utilizada para solicitar misericordia, ayuda o una petición especial, hermanos. Veamos estos pasos de los resultados del ruego de Jairo. Jairo ruega, pero le digo, no se pierda en el proceso, no se pierda en su ruego y en su dolor y en su lamento, porque hay hombres y personajes de la Biblia que vencieron la depresión, que vencieron la ansiedad, que vencieron la misma muerte, que vencieron el pecado. La escritura está llena de ejemplos de hombres con procesos. Cuando Dios escucha tu ruego, dice que entonces Jesús escuchó el ruego de Jairo. Dice, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Dice, fue pues con él. Le dijo, Jairo, está bien, vamos. Vamos, el Señor fue con Jairo, vamos. No hay cosa más preciosa en la vida que nosotros estemos seguros, hermanos, que vamos con Dios caminando, que vamos con Él, que vamos a hacer un viaje que estemos seguros que Dios va con nosotros, que vamos a hacer un proyecto que nosotros estamos seguros que Dios va con nosotros, que vamos a hacer cualquier diligencia en el día, que nosotros estemos seguros, que no nos sintamos inseguros de que Dios no está con nosotros, sino que Dios está con nosotros. Que vas a hacer lo que nosotros vayamos a hacer en la vida, que nosotros estemos seguros que Dios va con nosotros. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fíjese, en el proceso de que Jairo, en el resultado del proceso, hermanos, para llegar al proceso de la petición que nosotros tenemos, porque si yo le digo a ustedes, levanten la mano el que tiene una petición en esta tarde, todos tenemos una petición delante de Dios, todos queremos algo delante de Dios, pero tiene que ser bien específico qué es lo que usted quiere para Dios. Tiene que ser bien específico, Entonces Jairo fue específico y iba con el Señor. Y número uno, había una incomodidad. Hace mucho tiempo leí una frase que dice,
Las bendiciones, para algunas personas las bendiciones de Dios provocan incomodidad estando en un lugar de bendición. No sé si le han pasado muchas cosas buenas y dice, ay, me están pasando tantas cosas buenas, a ver si no me pasa algo malo. Porque hay gente que no cree que no cree que le está yendo bien. Hace años escuché a un pastor predicar y dijo, la fe mal dirigida, la fe que no cree, que dice, ay, mira, recibí esta bendición, mira, ni lo puedo creer. ¿Cómo que no lo puedes creer si eres una mujer, un hombre de fe? Que estamos esperando todas las cosas de fe. Debemos de estar conscientes que Dios nos va a bendecir con cosas poderosas. Con cosas poderosas. Dios nos va a sembrar la bendición y nos va a superar la bendición de Dios y sabremos que entonces es Dios que se ha manifestado a nosotros. Entonces Jairo iba con el maestro, pero le apretaban. Iba con el maestro, pero le apretaban. Caminaba y le apretaban. Jairo iba con una piedra en el zapato. Jairo iba que se sentía con un zapato roto. Sabes que está bien y son cómodos, pero a la larga te van a lastimar. Entonces, a veces vamos con Dios, pero hay algo que nos está molestando y que nos está apretando y que sabemos que es incómodo. Pero Jairo va en el proceso. Es incómodo, hermanos, venir. Creen que yo no me pongo a pensar. Y hoy que llegué y le decía yo al Señor y anoche y en la mañana, vamos a ir al culto, Señor. Vamos a ir, pero hay tierra. Pero no tenemos tanto techo. Faltan cosas. Eso para mí es incómodo. Yo estoy en el proceso. Pero hay ciertas incomodidades que pasan que yo conozco hermanos aquí. Nosotros venimos de templos terminados, de iglesias con aires acondicionados, con ingenieros de sonidos que nos ayudaban, con músicos profesionales y otras cosas, hermanos. Pero nosotros, es la misma adoración que hacemos para Dios, porque nosotros estamos en el proceso, estamos creciendo como iglesia y somos los que un día llamamos a Jesús y le dije, dame un lugar, Señor. Y el Señor nos dio el lugar y aquí estoy, pero a veces la situación aprieta. Es normal, hermanos. Traiga su abanico. ¿Verdad? Pero es normal. Al rato ya no va. Al rato van a hacer otras cosas, hermanos. ¿Va a ver? Entonces va Jairo, pero va incómodo. Pero Dios, en esa incomodidad, pues sabemos que Dios escuchó el ruego. Fíjese, hermanos, los procesos que nosotros atravesamos son de bendición para otra familia. Qué sé yo, hermanos, que en este proceso que nosotros estamos viviendo como iglesia, y yo sé de ustedes que Dios los ha bendecido. De una u otra manera, Dios está abriendo puertas, Dios está abriendo negocios, Dios está mandando bendición en medio de este apretojamiento que estamos llevando y en medio de este proceso. Y aquí, como nos decía un pastor americano que vino el otro día, y en medio aquí de la nada, que ni hay gente, Dios está manifestando, Dios está moviendo, y yo creo que Dios nos está bendiciendo porque Él es fiel, porque le llamamos y estamos siendo específicos. Estamos aquí para hacer historia, hermanos. Estamos aquí para hacer historia. Entonces Dios va caminando con nosotros, pero a veces es un poco incómodo. Pero en medio de esa incomodidad, vamos a ser de bendición para otros. Resulta que Jairo, resulta que Jairo va con el Señor. Porque quiere que le atienda a su hija, pero de camino a la casa de Jairo, en ese proceso, en ese tramo, no se pierdan esta historia, hermanos. Dice la escritura que se sale al encuentro una mujer que estaba enferma por hacía muchos años con un flujo de sangre. Dice la escritura, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Miren, hermanos, vino por detrás la mujer y tocó su manto. Si al Señor no le bastaba Jairo, que fue intrépido, Jairo que llegó entre las multitudes y tomó sus recursos y su influencia que tenía de líder para llegar hasta Jesús
y tomó sus recursos para llegar hasta Jesús, para hablar con Jesús, para sacar a Jesús de entre la multitud y llevarlo, hermanos. ¿Quién se merecía toda la atención? Porque estaba haciendo el trabajo de traslado. Dentro de nuestro ministerio existe un ministerio que se llama Ministerios de Traslados de Misioneros y hay credenciales para ministros de traslado que se encargan de los misioneros. Vienen los misioneros, los llevan y los traen hasta aquí. Pero en esa bendición que vienen los misioneros, en esa bendición que va Jesús, se encuentra con una mujer que no está en el programa de Jairo, hermanos. En medio de la multitud que apretaba a Jairo y a Jesús, se encuentran a una mujer que sale al encuentro por detrás. Y entonces esta mujer, dice la Escritura, que sana. Y al instante el Señor siente que salió poder de él. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos sarcásticamente dicen, preguntas quién te ha tocado, pero ¿qué no ves que la multitud nos aprieta y va? La gente se choque, se pega, se roza. ¿Cómo puede decir eso? Y en una versión dice, es que virtud ha salido de mí. Otra versión dice, es que poder ha salido de mí. Otra dice, es que sentí que alguien me tocó. Porque si hay alguien que sabe de todas las cosas en este mundo, en este universo, es el que lo creó, es Dios. A él no se le pasa de nada por alto. Entonces en el proceso, en tu proceso que te levantas, que tomas tu transporte, que vienes o que te trasladas a un lugar, a una iglesia, en medio del dolor de cabeza, en medio de los problemas de tu casa, en medio de la enfermedad, en medio de tu pie cojeando, en medio de que solamente llegaste con el transporte, en medio de que probablemente no tuviste alimentación el día de hoy, en medio de todos esos aprietos de la vida, en ese proceso que tú estás haciendo, hay gente que te mira y dice, yo quiero ser como ese Jairo que va con Jesús. Gloria a Dios. Y esa acción, esa intrepidez y ese acto de fe que nosotros hacemos, Dios lo mira y provoca que otros también sean bendecidos. Estoy aquí para que me escuchen. Ahí se escuchan. Si no estuviera en el proceso, no iban a escuchar. Entonces estamos aquí con un propósito. Estamos pasando por un proceso con un propósito. Jairo va de la mano de Jesús, pero va en un propósito. ¿Por qué le pasan cosas buenas a las personas malas? ¿Cómo es al revés? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Pero también la Escritura dice, es que no hay ninguno bueno. O sea, nos pasan cosas malas porque también somos malos, hermanos. ¿Y quién hay bueno? No hay nadie bueno, solamente el Padre que está en los cielos y que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén o no amén, hermanos. Entonces dice, entonces nos van a pasar cosas en este proceso. Sí, nos van a pasar cosas. Pasan cosas, hermanos. Pasan cosas porque estamos en un proceso. En un proceso de la vida nos van a pasar cosas. La familia, las cosas materiales. Hermanos, a nosotros nos han estado pasando cosas. Pasan cosas. Puras cosas materiales. Pero pasan cosas que nos preocupan. Entonces, pero entendemos que estamos en el proceso. Y en ese proceso queremos ser de bendición para otros. En ese proceso alguien me llama y me dice, hermano, ¿dónde está predicando? Ah, pues en tal lugar. Y vienen. O me escuchan. O al menos saben que estamos haciendo algo para Dios. Entonces, en medio de ese proceso, somos de bendición para otros. En medio del proceso de Jairo, él está siendo de bendición para otra persona, porque si él no hubiese ido, la mujer del flujo no se hubiera topado con Jesús, porque Jesús ya iba de regreso. Jesús había viajado unas 4 o 5 horas a pie, y el Señor iba para atrás, pero volvió a pasar por la orilla del mar, y se volvió a encontrar con situaciones, y aquí le salió Jairo, y en esa orilla, en esa costa, ahí está pasando esto que está pasando. Y dice, entonces la mujer temiendo, temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, le dijo, sí, yo salí, me aventé por atrás, y le dijo,
Me aventé por atrás porque yo creí en ti y creía que si tan solo tocaba el borde de tu manto, yo iba a ser sana, y la mujer sanó. Luego después de eso, hermanos, luego después de eso, entonces Dios ayuda, a veces podemos decir Dios ayuda a otros y no nos está ayudando a nosotros, pero es un proceso de Dios, es un proceso de Dios. Cuando sientes que Dios ayuda a los demás, pero no a ti, la Biblia ofrece consuelo y perspectiva de las situaciones. Las escrituras enseñan que el tiempo y el propósito de Dios son perfectos y que Él nunca te ha abandonado, aunque a veces no comprendas la voluntad de Él en el momento. A veces no entendemos la voluntad de Dios en el momento. Y sabemos, dice Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, para recordar que Dios está contigo, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudante, no temeré. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. El Salmo 34 y el versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros mientras nosotros vamos avanzando, hermanos, en el proceso para comprender ese proceso que nosotros estamos llevando, hermano. Dios tiene planes y Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. No se angustien en el dolor, no se angustien en la tristeza. Dios tiene misericordia de aquellos que claman a Él, de aquellos que le ruegan a Él, por muy difícil que sea la situación. El Salmo 3 es una plegaria, hermanos, de depresión y de tristeza, hermanos, y de tristeza del salmista, pero al final del Salmo 3, en el 4, en el 5, en el 6 dice, mas en tu misericordia, Señor, yo he confiado. Dice, mas en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Entonces cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. No importa la situación que nosotros estemos viviendo, Dios se manifestará a nosotros y el Señor acudirá a nuestro llamado. La respuesta de Jesús al que ruega. Hay una respuesta de Jesús a los que ruegan por Él. Dice, mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? En esta ocasión, por la escritura y por los hechos narrados del escritor del Evangelio de Marcos, hermanos, el comentario, la pregunta, la interrogante que le hacen a Jairo, ¿para qué molestas más al maestro? Porque qué peor noticia que te digan que tu hija, que un familiar se murió. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, punto y coma. Hay un espacio, hermanos, hay un punto, hay una coma, hay un alto, pero también hay una coma que vamos a seguir. Es decir, Jairo dice, es que no puede serlo esto que me está pasando a mí. ¿Cómo puede ser si me dijiste, si me dijiste que íbamos a ir, que le ibas a poner la mano y que mi hija iba a sanar? Ese es el asunto, cuando nos desesperamos porque Dios nos habló y Dios nos dijo algo, hermanos, y el tiempo de Dios no se cumple. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo tenía, hermanos, 20 años recién cumplido, yo me acuerdo que fui a visitar a una iglesia en el norte de Carolina y un pastor que se llamaba David, que era un pastor joven, el reverendo David, me sacó dentro de una convivencia y me dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Y el hermano me dijo, Dios un día te va a levantar y tú eres un siervo de Dios y Él tiene un propósito para ti. Y todo lo que ves ahorita a tu alrededor, Dios también te lo va a dar. ¿Cuándo? No sé. ¿Dónde? Tampoco no sé. ¿Cómo? Tampoco no lo sé. Pero esa es la palabra que Dios tiene para ti y tienes que volver a casa porque el Padre te espera con los brazos abiertos. El hermano oró por mí y me dio un abrazo. ¿Saben que el hermano tenía así una casita de madera y estaba levantando un templo? Han pasado 17 años de eso, hermanos. Y cuando yo tenía como 3 años, que recién apenas todavía ni graduaba del seminario bíblico,
un día yo me desesperé y yo dije, bueno, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Porque a mí me están pasando cosas difíciles que lo menos que me interesa hoy es un propósito que Dios tenga para mí, porque yo dije, ya pasaron 3 años, hermanos, era un proceso de Dios. Dios tenía un propósito para mí. Hace unos días me estaba acordando de eso y yo dije, Dios infaliblemente el Señor cumple su promesa y su propósito para nosotros, pero nosotros tenemos que esperar el proceso de Dios. ¿A cuánta gente he bendecido compartiendo la palabra de Dios? ¿Cuánta gente ha recibido una bendición a través del ministerio que Dios nos dio? ¿Cuántas veces hemos impuesto la mano por la gente y tumores han desaparecido? ¿Cuánta gente se ha levantado de una cama de un hospital cuando hemos ido a orar por ellos? Una ocasión en Tampico paré a un señor que iba rápido. Yo estaba en una peluquería, salí y le dije, hey fulano, no te vayas, te quiero decir que Cristo te ama. Y él sacó una cuerdita de la bolsa de su pantalón y me dijo, precisamente iba a quitarme la vida. Dios tiene un propósito para mí, pero en el proceso fue difícil y yo no lo entendía. Jairo sabía que Cristo, ir con Jesús era garantía de vida para su hija, pero aquí la circunstancia y los malos comentarios y lo que la gente dice de ti a veces te derrumba, hermanos. Y le dicen, tu hija se murió. Y la interrogante es, ¿para qué molestas al maestro? ¿Quién te va a decir? Siempre Satanás te dirá cosas negativas, te dirá, no puedes, Dios no está contigo, Dios no te escucha, tu oración no es escuchada. Siempre te va a decir. Y Dios siempre te va a decir, levántate, yo estoy contigo, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Son las palabras que Dios tiene de palabras para nosotros. El enemigo tiene palabras de muerte, los demonios tienen palabras y tienen planes de muerte para nosotros, pero el Señor tiene planes de bienestar y no de mal, dice la Escritura, mientras aún hablaba. Hermanos, ¿para qué molestas más al maestro? Estas palabras son claves en esta reflexión de esta tarde, en medio de los procesos que nosotros estamos viviendo, que no me lo tumben los malos comentarios, que fulano dijo, que mi familia dijo, que levantaron un chisme. Mire, hermano, repréndalos en el nombre del Señor, porque usted camina con Cristo, porque a usted no lo acompaña cualquier hombre, lo acompaña el Rey de Reyes, lo acompaña el Señor de señores, lo acompaña el que si dice algo lo cumple, lo acompaña el que levanta a los muertos, al que sana al paralítico, al que salva al perdido, el que venció a la muerte. No creemos en cualquier Dios, creemos en un Dios todopoderoso, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos?